Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas. Este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 43 de la tercera temporada. Yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos un día más a 4 Onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Segundo programa en lo que va de semana. Ya sabéis que os debía la segunda mitad del programa, por así decirlo. Ya sabéis, ¿no?, que prioricé el evento de la Casa Blanca, en este caso pues publicando un episodio que giraba en torno a él y dejándome pues ya lo que es la previa de los eventos de este fin de semana para este programa número 43. Por lo tanto, como son dos episodios o un episodio dividido en dos, este también va a tener una duración menor. Yo calculo que tendrá una duración aproximada de unos 25-30 minutos. Incluso me llegué a plantear no grabar este episodio, lo que pasa que al haberlo prometido en el último, pues no podía saltarlo. Ayer me fue imposible grabarlo, estuve de desplazamiento en Madrid, segunda visita que hago a Madrid en pocos días, y entre el que voy a la ciudad y vuelvo, pues son unas 3 horas por viaje. Al final pues llegué tan cansado que no me fue posible y he tenido que esperar al día de hoy, que lo estoy grabando el día jueves 18 de junio, para pues grabarlo y también subirlo, obviamente después de la edición, a Spotify, YouTube y iVoox. Hablando de YouTube, Spotify y iVoox, la verdad que estamos atravesando el mejor momento del canal, sobre todo gracias a YouTube. El algoritmo ha recomendado muchísimo los dos últimos episodios, programas, sobre todo pues teniendo en cuenta la participación de Ilia Topuria en ellos, o la aparición, mejor dicho. Y la verdad que récord en los dos, de visitas, de horas acumuladas, de nuevos suscriptores, de comentarios, de me gusta. Y le ha dado ese un push importante, sobre todo al canal de YouTube. Y también es cierto que por la presencia de Ilia Topuria, las visualizaciones, las suscripciones, tanto en iVoox como en Spotify, pues han subido bastante. Yo soy consciente de ello. Yo soy consciente de que Ilia Topuria mueve mucho. La primera derrota también mueve mucho. Y nada, pues si sois nuevos aquí en el canal, si este es el primer episodio que escucháis tras haberos suscrito a 4 Onzas después de alguno de los dos últimos podcasts, ya sea la previa de la Casa Blanca o el post-evento de la Casa Blanca, pues ya sabéis que sois más que bienvenidos en este podcast. 4 Onzas es un podcast semanal, suelo publicar un episodio por semana. Por el momento son episodios únicamente de audio, no he dado el salto al vídeo, aunque lo estoy preparando. Son episodios en los que únicamente hablo yo, aunque hay ya varios invitados cerrados que quiero traer cuando pueda dar el salto al vídeo, algunos de ellos pues muy conocidos en el mundo de las artes marciales mixtas. Y nada, sobre todo bienvenidos a este canal. Es un canal en el que se habla de artes marciales mixtas. A veces pues tocamos un poquito los topics, que verá ahí va ahí, un poquito de boxeo, pero en definitiva pues nosotros hablamos de artes marciales mixtas. Hablo sobre todo de UFC, también las ligas españolas o eventos, promotoras españolas como pueden ser WOW, promotoras europeas, grandes promotoras internacionales como PFL, pero en definitiva el contenido de este canal se basa sobre todo en UFC en un 90-95%. Esta semana tenemos UFC, tenemos de nuevo evento en el Meta Apex de Las Vegas, tenemos un evento que van a protagonizar 2 pesos mosca, los pequeñitos, y va a ser una revancha. Va a ser una revancha porque se van a enfrentar el portugués Manel Capé y el nipón Kyoji Horiguchi, el luso Manel Capé y el japonés Kyoji Horiguchi. Revancha de un combate que ya se disputó, si no me equivoco, en Rising, y que ganó Kyoji Horiguchi por sumisión. Evento que vamos a tener en la madrugada del sábado al domingo, ya que UFC vuelve a su horario habitual, y evento que analizaremos pues dentro de muy poquitos minutos, porque voy a repasar lo que vamos a tener esta semana. Esta semana vamos a tener pues el regreso de Aka, la promotora rusa. Vamos a tener también el regreso del veteranísimo Alexander Slemenko, ex peleador de Bellator. Se va a enfrentar al búlgaro Nikola Dipchikov
en la pelea estelar de AK 204, un evento que se va a realizar en Omsk, en Rusia, y que está plagado de peleadores locales, y esta pelea con Slemenko, pues la verdad que tiene un gran atractivo. Yo no suelo ver AK, pero sí que es cierto que es una promotora con muy buenos nombres, con nombres que acaban dando el salto a la UFC o a PFL, a grandes ligas, y aquí pues al realizarse el viernes, en horario también bastante bueno para el público europeo, pues si os gustan las artes marciales mixtas, aquí pues el nivel medio de los peleadores es muy, muy alto. También tendremos LFA 235, un evento que se va a realizar el viernes, en la madrugada del viernes al sábado. Vamos a tener buenas peleas, aunque es cierto que no tenemos ninguna pelea por el cinturón. El main event va a ser un enfrentamiento en el peso medio entre Andrew Stewart y Zane Havener. Andrew Stewart me suena haberlo visto en algún momento, creo que su última pelea la pude ver. Efectivamente, se enfrentó a Christopher Ewert en marzo y fue una pelea que pude ver, una pelea que él ganó por KO en el primer minuto, venció al chileno y dio una gran sorpresa, y aquí pues vuelve a protagonizar la pelea principal, y es un peleador que tiene buena pinta, y que si gana aquí se coloca ya con un 7-1 muy cerquita de la UFC, o por ejemplo un Contender Series. Luego tenemos ahí en el Main Event a Jake Woodley, que es un buen peso medio también. Tenemos por ahí en la main card a Brandon Lewis, que es un peleador de buen nivel. Tenemos al invicto nigeriano Kestlin McLean. Y en definitiva, pues repasando buenos peleadores en esta velada. Pero pues yo destaco, por supuesto, esa pelea principal entre Andrew Stewart y Zane Havener. En peleas canceladas, pues se nos fue Unilai Barzilai contra Landry Ward, que era una pelea de muy buen nivel, una pelea que incluso se podía disputar en una cartelera preliminar de un evento UFC. Se nos cayó ese combate, y ahora pues nos quedamos con una cartelera un poquito descafeinada, con la presencia, por ejemplo, del mexicano Edwin Jiménez, y esta cartelera pues se va a disputar en Louisville, estado de Kentucky, en Estados Unidos. También tendremos Octagon, vamos a repasar un poquito por encima. Tendremos Octagon, si no me equivoco, también el fin de semana, el sábado. Vuelve a Alemania, se va a la capital, a Berlín, y es un muy buen evento este que ha organizado Octagon con Will Fury, en este caso pues ex peleador de Bellator, enfrentándose a Kasim Aras, al turco, en una muy buena pelea. Will Fury es el campeón del peso pesado, es un peleador muy divertido, el irlandés, y va a protagonizar pues la pelea principal. Vamos a tener como main event un enfrentamiento por el cinturón del peso ligero entre Mateusz Legierski, el polaco, y Gökhan Aksku, el peleador austriaco. Y un evento pues que va a contar también con muchísimo peleador alemán, como Niklas Stolze, que peleó en la UFC, Attila Korkmaz, que me suena haberlo visto al menos en Bellator. Repasando por aquí tenemos Matej Penaz, que es un peleador checo que pasó por el Contender Series, y yo creo que es cuestión de tiempo que vuelva a pelear en el Contenders o que dé el salto a la UFC, porque está mucho más hecho y es muy bueno. Tenemos a Richie Smolen, ex peleador de Cage Warriors. Tenemos también al mexicano Dani Salas, que va a pelear en preliminares, y en definitiva una cartelera pues muy interesante de una promotora también que nos trae muy buenas peleas, como es Octagon. Tendremos también doble evento de Cage Warriors número 206 y Cage Warriors número 207. El evento 206 se va a realizar el viernes y el 207 se va a realizar el sábado. Ambos en Manchester, el del viernes con 10 peleas, el del sábado con 12 combates. Lo interesante del viernes es que va a haber participación española por partida doble. La española Elsa Cerezo va a debutar en este caso en profesional contra Emer Darcy, la irlandesa, y Kevin Robledo va a disputar su 8º combate profesional, enfrentándose al belga Steven Shehu. En el resto de cartelera del viernes, pues nombres poco conocidos, aunque tenemos por ahí a Ger Harris, tenemos por ahí a Solomon Simon, que se va a enfrentar a Eric Maya y debería de noquearlo. Tenemos al prospecto irlandés Alexander O'Sullivan enfrentándose al sueco Alexander Luff, que es muy buen combate. Y luego en la pelea principal, en el peso welter, Andreas Binder, irlandés, muy bueno también, se va a enfrentar al otomano Sado Ukar. Luego, en el evento del día siguiente, 207, elevamos un poquito el nivel, nos encontramos a Iewan Davis, el galés, enfrentándose a Omiel Brown,
en la pelea principal por el cinturón del peso ligero. Primera defensa de O'Miel Brown, o mejor dicho, segunda defensa de O'Miel Brown. Aquí debería ganar Yewan Davis, mucho más completo. Tenemos al ex UFC Nathan Fletcher enfrentándose a Ronnie Enrique, debería pasar por encima de Nathan Fletcher. Un combatazo en el peso ligero entre Shea Ingram y Marin Vetrila. Tenemos por ahí a Carl Jones invicto enfrentándose a Adam Cullen. Farshad Nazarnia, que se va a enfrentar al local Emil Bujakovic. George Stein, una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas inglesas, se va a enfrentar al también invicto irlandés Conor McCarthy. Davy Santos, que viene de pelear en WOW, que ganó, en mi opinión, a Fabia Sintes en esa pelea por el cinturón, se va a enfrentar a Fran Brin, un peleador con solo 6 peleas, muy buen combate. Y en definitiva, una cartera pues muy interesante hecha del 207, que no va a contar con presencia española, pero que os recomiendo ver, por supuesto, Cage Warriors, una promotora muy entretenida y que sobre todo pues va a servir de antesala de ese evento UFC que os adelantaba antes, que enfrentará al japonés Kyoji Horiguchi y al portugués Manel Capé en un combate del peso mosca de la UFC. Un evento, con el momento, pues 12 peleas programadas. Obviamente vuelve a la madrugada del sábado al domingo, octógono pequeño en el Meta Apex de Las Vegas, y una cartelera pues interesante, una cartelera que obviamente no tiene el nivel medio por pelea que tenía ese evento UFC en la Casa Blanca, pero aún así muy interesante, y que voy a analizar a continuación. La primera pelea de la noche va a enfrentar a Shane Collins y al georgiano Otari Tansilovi. Una pelea interesante, una pelea de prospectos, una pelea para saber realmente o descubrir realmente quién de los dos pertenece a la UFC. Collins, por su parte, llega invicto, llega 7-0, llega pues tras haber peleado a nivel regional y haber saldado todo con victorias. Tansilovi pues sí que es cierto que se ha prodigado un poquito más por el circuito internacional, aunque perdió en el Contender Series, y son pues dos peleadores con bastante corazón. Collins pues tiene un volumen muy alto, saca muchísimos golpes, realiza una muy fuerte presión contra el rival. Tansilovi es un peleador con más explosividad, es un peleador que se ha enfrentado a mejores rivales. Tansilovi es un peleador que derriba y que tiene ventaja en la lucha. Shane Collins un poquito superior arriba, y en definitiva pues una pelea muy igualada, una pelea en la que quizás la superioridad de Collins, sobre todo si la pelea se mantiene arriba, le da ligero favoritismo, y un combate en el que quizás yo me decante por Otari Tansilovi como underdog, porque creo que pueden barrar un poquito el combate, sobre todo si consigue derribar a Collins, si consigue desgastar a Collins. Pero en definitiva una pelea muy cerrada, una pelea entre dos peleadores de un tamaño muy similar, que van a darlo absolutamente todo, y yo me decanto por la sorpresa, porque creo que va a estar más parejo de lo que dicen las probabilidades. Luego, combate femenino, peso gallo femenino, se van a enfrentar dos compatriotas, Carol Rosa y Luana Santos. Aquí pues también vamos a encontrarnos un choque de estilos. Tenemos a Carol Rosa, que es buen kickboxer, que es una peleadora con muy buena pegada. Luego Luana Santos, pues es una peleadora que quizás no ha alcanzado el nivel que ha demostrado tener Carol Rosa. Sí que es cierto que puede ser que tenga más futuro, pero quizás ahora mismo está mucho más hecha Carol Rosa. Tiene la ventaja en el striking, tiene en este caso pues la velocidad, o la ventaja de velocidad arriba de potencia, y luego Luana Santos es una peleadora que puede derribar y en este caso pues también llevar a aguas profundas a Carol Rosa, embarrar el combate como en la pelea anterior y llevarse una victoria por decisión. Si el combate se mantiene arriba, me tengo que decantar por Carol Rosa. Si la pelea va al suelo, creo que Luana Santos puede sacar minutos de control y arrebatar algún asalto y acabar dando la sorpresa. Luego tendremos un duelo de debutantes. Leon Shabasian, el hermano de Edmen Shabasian, se va a enfrentar a Levan Chokeli, ex peleador Bellator. Un combate en el que parte como favorito Levan Chokeli, para mí de forma merecida. Un peleador que ha demostrado en Bellator tener un nivel muy alto, un peleador muy completo, con buen striking, con buen jiu-jitsu, buen wrestling, muy completo, y que aquí pues se va a enfrentar a un Shabasian que sobre todo
pues se siente cómodo en el suelo. Es un peleador que suele llevar el combate al suelo, suele dominar en el suelo y finalizar en el suelo. Joe Kelly, difícil de derribar, un buen wrestler, un peleador con más experiencia que Shabasian, se ha enfrentado a mejores rivales que Shabasian, sobre todo en Bellator. Tiene enfrentamientos contra Lawrence Larkin, contra Sabah Massi, contra Roman Faraldo, Goiti Yamaguchi, Kyle Krasmer. Es decir, se ha enfrentado a rivales mejores que Shabasian, mejores wrestlers que Shabasian, y tiene más experiencia. Sigue siendo un peleador joven, tiene 29 años, cumple ahora 30 el georgiano, y creo que es un muy buen fichaje de UFC. Creo que ficha a un peleador con nivel real y con nivel pues para pelear ya con rivales de un nivel alto en la división, en este caso el peso welter. Y yo creo pues que aquí vamos a tener una victoria relativamente cómoda de Levan Chokeli, a pesar de que Shabasian pues puede robar algún minuto o ser incómodo durante los primeros minutos de pelea. Luego tendremos enfrentamiento entre Michael Aswell y el peruano Gastón Bolaños, un combate también en el que se espera mucho intercambio. Michael Aswell es un peleador de muchísimo volumen, suele lanzar muchísimos golpes, acumular ya puntos solo por el tema de volumen lanzado, y Gastón Bolaños es un peleador un poquito menos constante, con más altibajos. Tampoco suele o hay muchos momentos de intercambio, de control del octógono y esperar a la contra. Y aquí yo creo que vamos a tener un combate en el que Aswell va a dominar el octógono, va a ser el peleador más rápido, el peleador de más volumen, y Gastón Bolaños va a esperar para la contra y evitar en este caso desgastarse. Es un combate en el que Gastón Bolaños necesita ganar porque se está jugando su futuro en la UFC. Es un peleador que se hizo viral, creo que fue con un codo giratorio creo que fue incluso en Bellator, no sé dónde lo consiguió, fichó por la UFC. Es un peleador de buen nivel, pero Michael Aswell es un rival peligroso, es un rival con buen cardio, y si la pelea se alarga aquí, Gastón Bolaños lo puede pasar bastante mal. Por lo tanto, en este combate me tengo que decantar por Michael Aswell, porque creo que es superior, tiene más velocidad y puede hacer mucho daño a Gastón Bolaños si la pelea se alarga. Luego tendremos enfrentamiento de también dos pesos mosca. Alan Nascimento, que perfectamente podría ser un peso gallo, y Mitch Raposo. Un combate también pues difícil de pronosticar, aunque parte como favorito Alan Nascimento, que tiene pues la baza de la experiencia. Es un peleador grande, es un peleador que controla el suelo, que sabe llevar al suelo y dominar y robar minutos y asaltos. Y Mitch Raposo es un peleador que tiene que evitar desde el principio caer o ser derribado y lanzar muchos golpes arriba para, en este caso, pues llevarse la victoria. Es complicado que Alan Nascimento no consiga ningún derribo. Si lo consigue, creo que va a dominar a Raposo. Pero vamos a ver, ¿no?, qué corte de peso tiene Nascimento, que también es importante. Es un peleador muy, muy grande. Y vamos a ver, ¿no?, que nos encontramos, porque en principio, pues Alan Nascimento, a pesar de que tiene ya casi 35 años, tiene esa experiencia y debería dominar a Mitch Raposo, a pesar de que Raposo pues cuenta con la baza de la explosividad, de la juventud. Luego tendremos a Bia Mesquita, la jiu-jitsera, peleadora brasileña. Se va a enfrentar a Melissa Mullins. Aquí, pues, otra vez un choque de estilos. Si el combate va al suelo, Bia Mesquita va a dominar a Melissa Mullins. Bia Mesquita es una peleadora múltiples veces premiada por Jiu-Jitsu a nivel internacional, y tiene pues uno de los mejores Jiu-Jitsus puros que hay ahora mismo en las artes marciales mixtas femeninas internacionales. Por lo tanto, si derriba, va a dominar a Mullins y seguramente consiga aquí una victoria por sumisión. Si Mullins mantiene la pelea de pie, pues puede complicar un poquito la cosa a Bia Mesquita, sobre todo si el combate se alarga. No lo creo. Es verdad que Mullins es una peleadora grande, aunque es más fuerte Bia Mesquita. Tienen prácticamente la misma edad, y el combate va a ir al suelo, y creo que Bia Mesquita va a conseguir sumisión en el primero o segundo asalto. Luego, en la última pelea de las preliminares, el peruano Kevin Borja, segunda participación peruana en esta cartelera, se va a enfrentar a André Lima, verdugo de Dani Várez, en un enfrentamiento del peso mosca. Aquí, pues André Lima, para mí, más completo, más rápido, mejor jiu-jitsu, mejor striking, mejor wrestling y más ritmo. Aquí yo creo que tiene Kevin Borja una papeleta muy importante,
porque creo que es inferior a André Lima en prácticamente todo. Creo que al principio del combate sí que es cierto que va a estar la cosa igualada, pero si se alarga, André Lima va a intercalar clinch, va a intercalar algún derribo, va a hacer daño con el ground and pound y va a desgastar a Kevin Borjas. Y yo creo pues que aquí Kevin Borjas necesita intercambiar, necesita arriesgar en el principio del combate para intentar cazar a André Lima, porque si no la pelea se le va a complicar mucho. André Lima es un peleador invicto, es para mí futuro contender en este caso del peso mosca, y yo creo que se le va a complicar mucho la pelea a Kevin Borjas, porque lo veo bastante inferior al brasileño. Y hablando de brasileños, tenemos el regreso en la primera pelea de la cartelera principal de Vinicius Oliveira. Un Vinicius Oliveira que se enfrentará aquí a André Fili en lugar de Giga Chikadze, y una pelea también bastante igualada, en la que parte como favorito Vinicius Oliveira por esa potencia, por esa pegada, pero André Fili, que es un peleador veterano que cuenta con esa experiencia de más peleas en la UFC, se lo puede complicar. Sí que es cierto que André Fili es un peleador relativamente parecido a Giga Chikadze, aunque aquí, pues igual que ocurría con el emparejamiento contra Chikadze, el caos, el intercambio favorece a Vinicius. Por lo tanto, un combate igualado, un combate en el que Vinicius, sobre todo en los primeros minutos de pelea, va a dominar, va a sacar golpes, tiene un estilo también muy incómodo. André Fili es un peleador un poquito más estático y creo que puede sacar ventaja. Si se alarga el combate, si André Fili derriba, si genera clinch, puede complicarlo mucho. Pero sí que es cierto que creo que Lockdog Oliveira va a dominar la pelea con su estilo, y creo que esa ventaja en los primeros minutos, primer asalto, mitad del segundo asalto, creo que le va a dar el combate. Luego tendremos a Murtazali Magomedov, que se va a enfrentar a Melsik Baghdasaryan, un combate exótico, un combate que va a servir para ver el debut de Magomedov, que debuta en la UFC tras el Contender Series. Magomedov fue un pegador, un peleador muy completo, luchador kirguís, que en este caso pues debería tener la ventaja sobre Baghdasaryan, a pesar de que Baghdasaryan tiene más experiencia en la UFC. Creo que aquí Magomedov cuenta con la ventaja de la explosividad, creo que es más rápido, creo que es mejor en el suelo y creo que en definitiva va a dominar a Baghdasaryan. Lo único que puede preocuparme de cara al debut de Magomedov es que le pueda un poco la presión, pero en definitiva al ser el Meta Apex de Las Vegas, un octógono pequeñito, creo que el invicto, el emperador de Kirguistán, va a imponerse a Baghdasaryan. Luego tendremos un enfrentamiento entre Haider Amil y Cristian Rodríguez. Para mí este es el enfrentamiento del carisma, una de las peleas más interesantes para mí, además de la pelea principal. Un combate también muy igualado entre un veterano Haider Amil, 36 años, y 28 Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, experto en cargarse invictos, y un duelo pues de mucho nivel, de muchísimo nivel. Haider Amil, un peleador con mucha potencia, con mucho volumen, un peleador que sobre todo pues suele ser peligroso arriba, y Cristian Rodríguez, un peleador con capacidad para aguantar todos los asaltos, desgastar poco a poco, un peleador muy inteligente, bastante infravalorado, y aquí pues vamos a tener una auténtica batalla en la que lo que se va a poner sobre todo en juego es la inteligencia, el IQ de los luchadores. Si el combate se mantiene arriba o en los primeros minutos, Haider Amil va a tener ventaja, y si el combate va al suelo o se alarga un poco, Cristian Rodríguez va a empezar a derribar, va a empezar a desgastar, va a empezar a incomodar a Amil, a robar minutos, y yo creo que aquí pues se va a imponer a Haider Amil por decisión o por una finalización tardía. Luego tendremos a John Cutelaba enfrentándose a Navajo Sterling, invicto Sterling, John Cutelaba un veterano, y aquí pues tenemos a un John Cutelaba que suele estar cómodo cuando convierte las peleas en auténticas batallas, y Navajo Sterling pues un peleador mucho más técnico, un peleador mucho más estratégico, un peleador que tiene pues ya un récord 29-0, un peleador que suele ir de menos a más en los combates. Aquí la clave va a estar en que Sterling sobreviva primer asalto, segundo asalto de Cutelaba, cuando lance con absolutamente todo, y creo que si eso ocurre, Sterling va a acabar dominando con el striking, y yo creo que va a acabar consiguiendo una finalización por KO final del segundo asalto, comienzo del tercero. Buena pelea en el peso semipesado, y yo aquí me tengo que decantar por la explosividad, por la juventud y por las expectativas de futuro que genera Navajo
Sterling. Y luego, pues en la pelea principal vamos a tener ese combatazo del peso mosca entre Manel Capé y Kyoji Horiguchi. Una revancha, como decía antes, una pelea que va a decidir quién va a ser el siguiente retador al título o al cinturón que posee actualmente Joshua Ban. Como comenté, ya pelearon en su momento, ganó Kyoji Horiguchi. Ahora sí que es cierto que el momento de ambos es totalmente distinto. Kyoji Horiguchi vive un momento muy bueno, ha vencido en las 2 peleas que ha tenido en su regreso a la UFC, y Manel Capé, pues un peleador que ha tenido cierta irregularidad, pero también es cierto que ha solventado de muy buena forma sus 3 últimos combates con 3 finalizaciones: Bruno Silva, Asu Almabayev y Brandon Royval, y la verdad que está en muy buen estado de forma. Manel Capé, ¿qué podemos decir de él? Pues posiblemente el mejor peleador que hay actualmente en Portugal, un peleador que es grande, que tiene explosividad, velocidad, que tiene poder de KO, un peleador muy completo, que se mueve de una forma muy incómoda, con carisma, y un peleador pues que tiene también muchísimo futuro en la división. Tiene 33 años, pero es verdad que cada pelea que pasa Manel pues mejora. Horiguchi, un peleador que tiene un estilo de karate muy definido, su apodo pues lo indica, Karate Kid. Un peleador muy móvil, un peleador con buen derribo, un peleador muy inteligente, con muchísima experiencia. Se ha enfrentado a los mejores de Bellator, a los mejores de UFC, a los mejores de Rising, y es un peleador muy inteligente. Un peleador muy inteligente que debería derribar a Manel Capé o intentar derribos en este combate y controlar a Capé en el suelo, pero va a tener la desventaja de la fuerza, del tamaño. Manel Capé no es tan alto, bueno, es más alto que Horiguchi, no mucho más alto, solo 2 centímetros, pero tiene un alcance muy superior a Horiguchi. Tiene 13 centímetros de ventaja de alcance, y eso le va a dar pues ciertas facilidades, o bastantes facilidades en el striking. Si Capé evita el clinch, controla el octógono, mantiene la pelea arriba, va a dominar el combate. Si Horiguchi pues se intercala derribos, va al clinch, conecta alguna rodilla, va a igualar la pelea. Pero para mí es un combate muy favorable para Manel Capé. Clave en los 2 primeros asaltos. Creo que ahí es donde va a estar la pelea, porque Manel Capé va a intentar hacer daño, va a intentar desgastar, y Horiguchi pues va a intentar conseguir derribos para lastrar un poco el cardio, dañar el cardiovascular de Manel Capé. Para mí, creo que es un combate en el que o tenemos victoria de Horiguchi por decisión o tenemos victoria de Manel Capé por KO, si caza a Horiguchi, pero sí que es cierto que independientemente de quién gane, va a ser una pelea muy, muy igualada, muy interesante por el choque de estilos que nos trae, y también porque va a significar la subida definitiva de uno de estos dos para enfrentarse contra Joshua Ban. Cualquiera de los dos lo merecería, y teniendo en cuenta que Tatsuro Taira ya cayó con Joshua Ban, pues podemos tener aquí a Kyoji Horiguchi pues enfrentándose a Joshua Ban y disputando la segunda oportunidad que tiene un peleador japonés de hacerse con el cinturón del peso mosca. Un evento, en definitiva, como habréis visto, muy interesante, con buenas peleas, sobre todo pues esta principal, también la de Cristian Rodríguez contra Haider Amil. Tenemos la participación de Vía Mezquita, debut de Murtazar y Magomedov, Vinicius Oliveira. Es decir, tenemos aquí un muy buen evento que por supuesto veré o intentaré ver en directo este fin de semana. Y sobre todo, pues eso, daros las gracias, como os decía, 30 minutitos de programa con estas previas. Y nada, yo no me despido pues sin antes daros las gracias por haber escuchado de nuevo 4 onzas. Ya sabéis que un like, una suscripción, un me gusta en cualquiera de las 3 plataformas en las que publico este formato, Spotify, iVoox y YouTube, ayuda muchísimo. Y nos vemos pues ya la próxima semana, o quizás este domingo, con el programa número 44, con más MMA. Y nada, os deseo que tengáis una feliz semana, un muy feliz final de semana, y os doy un fuerte abrazo, no sin antes nuestro habitual cierre: vivan las artes marciales mixtas.